Soberano Dios y Padre nuestro, nuevamente por su divina misericordia, su divina gracia, sus hijos nos reunimos en este santo día, con gozo, con alegría, porque es el día que se conmemora aquel proceso hermoso, aquel suceso, la creación, por parte de un Dios creador que instituyó este santo día como memorial de su obra. Gracias, bondadoso Señor, por permitirnos reunirnos, regalarnos la vida, extendernos el tiempo de gracia, para reunirnos, para alabar, glorificar y dar loor y honra y gloria a su santo nombre. Gracias, bondadoso Padre, porque nos vamos a reunir, nos estamos reuniendo para estudiar, para obtener ese verdadero y único conocimiento que está registrado en su palabra y en los testimonios. Gracias, Señor, porque durante 9 meses hemos hecho el recorrido que un siervo suyo, dirigido por usted, Señor, escribió este maravilloso libro, toda esta historia de lo que sucedió en 100 años, desde 1852 a 1952, con la doctrina vital, fundamental, acerca de su naturaleza, acerca de qué naturaleza tomó nuestro Señor cuando vino a compartir nuestras experiencias, una vida en esa naturaleza, aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque este conocimiento nos da la alegría y el gozo de que hay un sumo sacerdote en el santuario celestial que puede comprendernos hasta lo sumo porque Él vivió, experimentó, que se vive en esta naturaleza humana caída. Gracias porque nos ha permitido conocer, alabar al verdadero Cristo. Soberano Señor, también rogamos por las personas que en un tiempo cercano van a escuchar estos estudios, los que los han escuchado y les han permitido conocer y tener el deseo de avanzar y profundizar en estas verdades. Gracias, Señor, por proporcionarnos los medios, los recursos para que este canal durante estos años se haya convertido en una bendición para todos. Eterno Señor, dirígenos con la presencia de su Espíritu Santo en esta escuela sabática y que por favor la mente de cada uno de nosotros sea despejada, tengamos el entendimiento, el discernimiento para comprender y luego compartir y luego alzar la voz a quienes, contra quienes están enseñando errores, fraudes, mentiras. Eterno Dios, muchas gracias por sus bondades y sus misericordias. Lo hacemos y lo expresamos en el nombre bendito, único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz santo sábado para todos. Amén, hermana Argenis. Un feliz santo sábado para usted y los hermanos. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, hermano. Amén. Igualmente para todos. Bueno, hermanos, entonces, siempre cada sábado, para beneficio de las personas que quizás por primera vez vayan a escuchar estos estudios a través de nuestro canal, nos ubicamos recordando que estamos estudiando el libro La palabra se hizo carne, palabras registradas por el apóstol Juan en su evangelio. 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Hace 8 días terminamos ese recorrido de 1852 a 1952,
un trabajo juicioso, metódico, dirigido por el Señor a su siervo el pastor Ralph Larson, quien a través de la escritura de este libro nos ha proporcionado, como lo vamos a ver en este día, un material en donde se han registrado 400 citas, alrededor de 400 citas del Espíritu y Profecía, hablando de la naturaleza, la verdadera naturaleza que asumió nuestro Señor Jesucristo cuando nace en esta tierra como un hombre con nuestra propia naturaleza. Y de esas 400, alrededor de unas 200 en donde abierta, claramente y concretamente, ella dice, tomó la naturaleza humana caída del hombre. Y alrededor de unas 800 citas de los que en esa época estaban como dirigentes, eran administradores o eran editores, escritores de los periódicos que publicaban, que se circulaba en esa época, la Review and Herald, Signos de los Tiempos, que circulaban en diversos países. Hemos leído muchos de los que estaban circulando en Australia. Hemos llegado entonces a la terminación de esos años que el autor los ha denominado la época de la claridad, la época en que la iglesia hablaba, dice, con una única voz, una sola voz. Había total unidad en cuanto a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a esa naturaleza humana caída que tomó cuando fue encarnado, la naturaleza que vino a tener Adán después del pecado. Y de Adán todos hemos heredado esta misma naturaleza. Nos queda para terminar esta sección 3, que él ha titulado La época de claridad, una reflexión que tiene un título a manera de pregunta. ¿De cuántas maneras podría ella haberlo dicho? Y ahorita miraremos por qué ese título y por qué esta reflexión. Y empezamos entonces la sección 4, que es la época de la confusión. La iglesia habla con dos voces, dice el autor. Y si nosotros nos pusiéramos a mirar y analizar, yo creo que hay más de dos voces. Hay tanta divergencia en doctrinal, si nos referimos a otras doctrinas, y si nos referimos a la doctrina que estamos estudiando, la naturaleza humana del Señor. Hay tanta mezcla, hay tanta divergencia, y él termina este título con La iglesia habla con dos voces desde 1952 y luego sigue un signo de interrogación, porque en los otros títulos, cuando utiliza fechas, él dice en dónde comienza y en dónde termina. Aquí simplemente nos la coloca en dónde inició y hay un signo de interrogación porque no sabemos cuándo va a terminar, supuestamente. Y nosotros sí sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces, hoy vamos a terminar la sección 3 yendo a la página 120, en donde está de cuántas maneras podría ella haberlo dicho. Entonces, hermanos, los invito en el libro que tenemos en físico. Vamos a la página 120. Hace 8 días terminamos en el año 1952 y algunas citas del año 1958. Y el título es sección 14, capítulo 14 de la sección 3. ¿De cuántas maneras podría ella haberlo dicho?
¿sí? Y entonces nos dice el pastor Ralph Larson, los escritores que frecuentemente vuelven a un tema que es central en sus pensamientos, es decir, los escritores cuando tienen un tema pendiente en el que están investigando, en el que están escribiendo, vuelven a sus pensamientos con mucha frecuencia. Quizás cuando están en un momento de reposo, están dándole vueltas al tema. Quizás cuando ya están recostados, le dan vueltas al tema en sus pensamientos. Y tienen la tendencia de expresarlo de diferentes maneras. Cuando uno está haciendo una redacción, de pronto encuentra que así como que no me gustó como lo expresé, voy a expresarlo de otra manera. Es interesante notar las diversas expresiones de sus puntos de vista en relación a la naturaleza de Cristo que ocurren, es decir, que se presentan en los escritos de Elena de White. Entonces, son bastantes las expresiones que están aquí registradas por el autor. Y yo les propongo, hermanos, que lo hagamos, si hay, mirando acá cuántos participantes hay alrededor de unos 14, 13 participantes que pudieran ayudarnos en la lectura. Vamos a recordar, porque estas expresiones ya las hemos estudiado en los diferentes escritos que hay del espíritu de profecía o en los escritos de los periódicos de la época, Review and Herald, Signos de los Tiempos, o de algún otro escritor en otro libro, están registrados y los estudiamos. ¿Qué pasa con estas expresiones? Están hablando, están dando a entender, están dándonos a nosotros la claridad acerca de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo, pero que lo hacen utilizando diferentes expresiones. Entonces vamos a mirar. La primera, Él debía tomar la naturaleza caída del hombre. ¿En dónde encontramos esto? En Dones Espirituales, ¿sí? En un libro del Espíritu de Profecía, Dones Espirituales. Entonces, hermano Carlos, o no sé si la hermana Ángela nos quiere ayudar al darle la palabra a los hermanos que están en lista, es simplemente ayudarnos en la lectura. Y si usted quiere aportar algo, si esa expresión usted quiere hacer un aporte, lo pueden hacer hermanos y hermanas. Bueno, hermanita Argenis, muchas gracias. Entonces, apreciados hermanos, queremos que los hermanos, por favor, vayan todos a la página señalada que nos ha indicado la hermana Argenis para empezar la lectura. Yo quisiera saber de los hermanos, por favor, háganme saber quiénes tienen a mano el libro. Amén. Hermana Hermano, Ángela, Amén. hermano Jairo, la hermana Irma Judith, un feliz sábado, hermanita. Bueno, gloria a Dios. Bueno, a los hermanos que tienen a mano el libro, vamos inicialmente a pedirles su colaboración para que lean. Ya luego entraré yo compartiendo el PDF en la pantalla para pedirle a los otros hermanos que nos ayuden. Bueno, entonces, hermanita Ángela, nos ubicamos, hermana Argenis, en la página del libro. Recuérdame, por favor. 121. 121. Entonces, en su orden, una parte le dará primeramente la hermana Ángela, luego el hermano Jairo y del PDF la hermanita, o quizás ya lo imprimió, la hermanita Irma. Adelante, hermana Ángela. Hermana Argenis, adelante. Entonces, el Sí. primero, vamos a repetirlo. Él debía tomar la naturaleza caída del hombre. Ok, entonces les quiero leer unos 4 o 5 partes para que ya continúe el hermano Jairo leyendo las otras citas. Dice, Gracias. tomar la forma
y la naturaleza del hombre, ¿sí? No solo la forma, como dicen muchos, sino también la naturaleza caída que nosotros tenemos. Una piedra de apoyo para el hombre caído. De esa manera él vendría a ser nuestro apoyo, nuestra piedra de apoyo. Decirnos, yo tomé su una misma naturaleza caída. Pude vencer, así que yo les impartiré el poder para que ustedes puedan vencer. Entre el hombre caído y Dios. Así estuvo Cristo, entre Dios eterno, Dios Padre, y nosotros con naturalezas caídas. La semejanza de carne pecaminosa. Todo esto son citas que se encuentran en la Revian Herald y la primera que leí en Dones Espirituales. Unió sus intereses con los hijos e hijas caídas de Adán, ¿sí? Él, él tomó esa naturaleza caída y se identificó, digámoslo así, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él, al tomar la naturaleza caída, tenía las mismas tendencias a pecar, las mismas pasiones y propensiones naturales, entonces él se interesó por nosotros, debía de estar en la misma condición que nosotros estamos, con las mismas desventajas para que no tuviéramos ninguna excusa. Adelante, hermano Jairo. O no sé si algún otro hermano va a tomar la palabra. Eh, ¿cuál sigo, hermana Ángela? Tomando el Tomando lugar. Tomando el lugar de Adán, del Adán caído. Review and Herald del 24 de 1924. O sea que él tomó el lugar de Adán, no como dicen que, como nos dice la corporación, de que él tiene una naturaleza inmaculada, ¿no? O sea, antes antes del pecado, sino que aquí dice que tomó el lugar de Adán caído, o sea, después del pecado, fue la naturaleza que Jesucristo tomó. Se humilló a sí mismo hasta la humanidad caída. O sea que él no dejó todo su... él era, tanto era Dios como era hombre, ¿no? Pero él la parte celestial la dejó a un lado y se humilló como cualquier siervo, ¿no? Como cualquier hombre. Las debilidades del hombre caído sobre él. Si él no tomó la parte, como hoy día los reyes de la tierra que son, o como lo hace el Papa, ¿no? Que todo el mundo tiene que rendirle culto, todo el mundo tiene que arrodillarse, todo el mundo tiene que, sino que el Señor antes vino fue a servir a cada uno a la humanidad, ¿no? No vino a exaltarse él, sino a ser un siervo. Llevó las enfermedades y generación de la raza. En Isaías 53 que habla, ¿no? Él mismo llevó nuestras enfermedades y bueno, ahí habla toda la forma que hizo el Señor Jesucristo. Se identificó a sí mismo con las debilidades y miserias del hombre caído. Siempre el Señor tomó la parte humana al servicio del hombre y nunca se exaltó a él, sino que siempre vino a servir. Y si algún hermano va a seguir ya, o sigo leyendo más. Esperemos, hermano, a ver si algún hermano o hermana tiene Bueno, el libro. entonces dice que alcanzó al hombre donde éste está. Si el Señor tomó la parte del hombre donde hoy diríamos donde estamos, ¿no?
Estamos en una condición de pecado, con tendencia al pecado. Ya, ya el pecar o no pecar ya depende de nosotros, ¿no? Si cedemos a la tentación o no cedemos. Se ligó a sí mismo con la debilidad de la humanidad. Él siempre estuvo, por eso él siempre anduvo con los pobres, no se unió con los eh, eruditos de esa época, ni con los grandes sacerdotes de Israel, ni nada, ni los grandes personajes, sino siempre él estuvo entre la clase más pobre, entre la clase más necesitada. La forma de la humanidad con todas sus enfermedades inherentes. Ya que él siempre Hermano Jairo, vamos a mirar esta donde dice la forma de la humanidad con todas sus enfermedades inherentes. Esa palabra inherentes nos está queriendo explicar que cuando él toma, porque ¿cuál es el tema central de todas estas frases, expresiones que están en los dones espirituales, que están en la Review and Herald? La mayoría son de la Review and Herald, es decir, lo que se publicaba en esos años, en esos 100 años de Cristología. El tema central es la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central. Pero estas expresiones son las que se usaban para indicar de diferentes formas, como lo estamos viendo, un solo tema, que era la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él tomó esa naturaleza humana caída, Él tomó lo que es inherente a esa naturaleza. ¿Y qué es lo inherente? Inherente es algo que no se puede separar, algo que no se puede quitar, porque hace parte de ella. Si Él tomó esa naturaleza humana caída, tomó también lo que hace parte, es decir, lo que es inherente a esa naturaleza, que son sus debilidades, que son todo lo que nosotros hemos experimentado. Toma todo lo que encierra tener una naturaleza humana caída, pero la única y gran diferencia es que Él no pecó. Eso siempre lo debemos tener presente y decirlo. Él no pecó y ya sabemos por qué no pecó. No era porque viniera con ventajas especiales ni tuviera una naturaleza que le impedía pecar. No, él él dice la expresión de la espíritu de profecía, él podría haber pecado, podría haber cedido a la tentación, pero eso no ocurrió. Y ya hemos estudiado por qué no ocurrió. Entonces, eso quiere decir con todas sus enfermedades inherentes. ¿Algún hermano quiere continuar o hermanas? Bueno, Hermana Argenis, ujú. quizás debemos aclarar que cuando el Señor Jesucristo estuvo acá, al tomar nuestra naturaleza caída, humana, la carne y la sangre que nosotros tenemos, esa naturaleza debilitada, Él no dejó aparte su divinidad. Él no abandonó su divinidad. Si la hubiera dejado aparte o la hubiera abandonado, hubiera dejado de ser Dios. Entonces ya no sería eterno. Las citas que hemos leído vez tras vez dice que el Señor Jesucristo revistió, cubrió su divinidad con la humanidad. Él siguió siendo Dios, pero ahora en su naturaleza humana nunca usó su poder divino para vencer la tentación y el pecado. La divinidad permaneció ahí, recubierta con esta carne y esta sangre débil, humana, que él tomó y que heredó de María.
No el pecado ni la ni la parte inmaculada, sino la debilidad que tomó de María, que era humana como nosotros. Ahora, hay un engaño, hermana Argenis, fatal, que ahora ha salido y que dicen que cuando Cristo vino a esta tierra, eh, era humano, ¿cierto? Pero que cuando se fue al cielo, él abandonó esa parte divina y siguió siendo solamente humano y así va a permanecer por toda la vida. Entonces se está negando la divinidad de Cristo, se lo está negando como Dios. Entonces la claridad es esta, ¿no? Cristo como Dios que es, nunca ha dejado de ser Dios, ni aun cuando estuvo en esta tierra. Por eso es Dios, porque es eterno. Pero cuando Cristo estuvo en esta tierra, tomó nuestra naturaleza y con esta naturaleza humana caída revistió, cubrió su divinidad y no usó su poder divino para vencer a Satanás ni la tentación. Y por eso es que es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Por eso es que Él nos comprende, sintió lo mismo. Y como Él venció siendo humano como nosotros, nos puede dar el mismo poder con el que Él venció para nosotros ser vencedores. Gracias, hermano. Gracias, hermano Carlos. Sí, que esas son las expresiones que han tomado los opositores a esta doctrina, a la verdad de esta doctrina, que tomaron de la carta que nosotros inicialmente empezamos a estudiar cuando empezamos el estudio de este libro, ¿sí? Expresiones donde la hermana White le decía al pastor Baker que tuviera mucho cuidado, que fuera muy cuidadoso cuando fuera a hablar de la naturaleza humana del Señor, que no lo pusiera como un simple hombre común, porque pues posiblemente a este hombre lo estaba asaltado o estaba contaminado el pastor Baker con teorías, con filosofías, en donde el Señor Jesús sería un hombre común, pero que después fue adoptado como hijo de Dios. Entonces, esa era lo que le estaba diciendo la hermana Juay a este pastor, que tuviera mucho cuidado, se le estaba olvidando que él no había dejado de ser Dios. Su divinidad, como dijo el hermano Carlos y como nos lo han reiterado las numerosas citas, su divinidad se vistió, se cubrió o se revistió de humanidad, no dejando nunca de ser Dios, sino que él no usó su poder. Los poderes divinos estuvieron revestidos, ocultos, para no usarlos en beneficio, no tener ventajas con respecto a la humanidad, al resto de la humanidad. Hermana, Dice, hermana Reni, ya que menciona usted la carta Baker, bueno, ahí la hermana Elena lo quería amonestar porque él no estaba aceptando a un Cristo completo, a un Cristo entero, y que es un Cristo, su parte humana de divina. Entonces estaba aceptando las ideas adopción. Él fue adoptado por el Padre. Y bueno, el Padre, sabemos que Cristo, ese santo ser que nacerá, como lo dice la palabra de Dios, será llamado el Hijo del Altísimo, pero eso, la parte divina, no la aceptaba, no la enseñaba Baker. Entonces ella lo amonesta referente a eso. Usted debe de aceptar la parte humana y la parte divina, no solamente la parte humana. Entonces que el Padre, decía él, Baker, que el Padre lo adoptó, fue adoptado por el Padre, entonces aceptaba las ideas del adopcionismo, ¿sí? Y Cristo fue adoptado por el Padre quizás en su muerte o en su resurrección. Entonces ahí Baker estaba negando la parte divina, ¿sí? Y lo estaba poniendo como uno de nosotros, pero es que nosotros solamente somos humanos, no tenemos parte divina. Entonces esa era la parte de que ella lo amonestó a él en esa carta, una de las tantas
amonestaciones que le hizo a los puntos, uno de los puntos a los que ella se refiere cuando lo amonesta en esta carta. Aparte, pues que habían otros. Gracias, hermano. Sí, a esta carta nuevamente nos van a remitir en la sección que terminamos hoy y volveremos a mirar las expresiones utilizadas en esta carta Baker. Bueno, entonces vamos en la que dice, no apartado de la degradada humanidad, como Él toma nuestra misma naturaleza, no está apartado y pecaminosa humanidad. Esto también se confirma cuando leímos las expresiones en el Espíritu de Profecía, donde dice que vino a esta tierra cuando habían transcurrido 4000 años de degradación por el pecado, al nivel de las débiles facultades del hombre. En esa naturaleza humana caída el Señor fue hecho al nivel de las débiles facultades del hombre, para unir a la raza caída con sí mismo. No pudiera su naturaleza, si no hubiera sido naturaleza humana caída, no podía haber estado unido a esta raza, no podría haber experimentado, no podría saber él qué es estar en esta lucha diaria contra el pecado, contra las debilidades, contra todo lo que él vivió y contra todo lo que nosotros hemos vivido, estamos viviendo y viviremos en esta naturaleza. Una experiencia en todo aquello que pertenece a la vida humana. En esa naturaleza humana, él vivió esa experiencia que pertenece a la vida humana. Para esta naturaleza, ¿cuál fue su propósito? Para esa caída. Dice, él exaltó a la raza caída para exaltarla. ¿Y cómo es que él, obteniendo la victoria sobre el pecado en esa misma naturaleza humana caída, para que él se haya constituido en nuestro ejemplo, que nosotros podamos seguir sus pisadas, para decirle al universo entero y se puede obtener la victoria de su santa ley mediante la dependencia absoluta del Padre y demostrarle a Satanás y a todos sus seguidores, a sus ángeles caídos y a los ministros, a los falsos ministros de hoy que están diciendo lo contrario. Unió al mundo caído con el cielo y por eso nos presentan esa cita donde nos hablan de la escalera, en aquel sueño de Jacob, en donde la escalera tiene su primer peldaño en la tierra, para mostrarnos que el Señor es esa escalera que nos permite ascender al cielo mediante seguir su ejemplo, sus pisadas, para alcanzar a los hombres caídos donde estaban, porque Él no vino a traer salvación a ángeles ni a seres humanos no caídos, porque no necesitaban salvación, sino a los caídos en donde estaban. ¿Y en donde estaban? Cuando el Señor Jesús llegó, pues estaban en un nivel de debilidad y degradación de 4000 años de pecado. Hoy en día ya no son 4000 años de pecado y por eso es que vemos que cada día la degradación moral, la degradación mental, la degradación física es en aumento, ¿sí? Porque ya no son 4000 años de pecado. El juez entre un Dios santo y nuestra humanidad pecaminosa. Él no podría ser el juez y a la vez nuestro sumo sacerdote entre un Dios santo y nuestra humanidad pecaminosa si no hubiera vivido por experiencia en esa humanidad caída. Se hizo uno, fue hecho uno, quiere decir identificarse con la raza caída, pues solamente tomando la misma naturaleza de ese hombre caído. Todas las fuerzas de las pasiones de la humanidad en él
estaban todas las fuerzas de las pasiones de la humanidad. Por eso él ayunaba, oraba, se dirigía al Padre con lágrimas, con llanto, con gemidos, en esa lucha para no ceder a la tentación. Naturaleza idéntica. Naturaleza, mensaje 94. ¿Qué, qué, qué confusión podemos tener si leemos que tuvo una naturaleza idéntica a la nuestra? Cuando idéntico quiere decir eso, idéntico. No tuvo, ventajas. Las mismas que tenemos nosotros, las tuvo él. Conectó al hombre pecaminoso con su propia naturaleza divina. Conectó al hombre pecaminoso con su propia naturaleza divina, recordándonos que no dejó de ser Dios, que cómo se conectó, que cómo en él estaban esas dos naturalezas, pues eso es un misterio para nosotros, que para allá nosotros no podemos, a ese terreno no podemos pasar. Lo dice la palabra y así lo debemos tomar, creer, que en él habían esas dos naturalezas, una vestida o revestida, y él en esas dos conectó, como humano, conectó al hombre pecaminoso con su propia naturaleza divina, es decir, como Dios, levantando la humanidad que nosotros llevamos. ¿Y qué humanidad llevamos nosotros? La naturaleza humana caída con con todo ese, como nos lo decían en otras referencias bíblicas, con todo ese pasivo que significa tener esa naturaleza, con todas las debilidades, con todas esas enfermedades, porque el pecado es una enfermedad y como toda enfermedad produce daños y el pecado produce daños físicos, mentales, espirituales. Unió al hombre caído con el infinito Dios mediante esa misma naturaleza. Tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí no dice que algunos aspectos, o no dice que solamente tomó la forma, la parte externa de hombre. Habla de la naturaleza. Tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y siempre recordemos, pecaminoso quiere decir tendencia a pecar. Pecaminoso no quiere decir que hayamos nacido pecadores y que tengamos sobre nosotros un pecado original. Pasó sobre el terreno que el hombre tiene que pasar. ¿Y cómo pasó el Señor Jesús sobre este terreno que nosotros tenemos que pasar? Tomando la misma naturaleza que nosotros, porque si no la tomó, entonces no podría decirse que él haya pasado en este mismo terreno, como en alguna cita leímos que decía sobre el mismo terreno árido, sobre el mismo desierto, indicando, tomando de una forma simbólica que vivir en esta naturaleza es como pasar por un desierto donde hay muchas pruebas, muchas dificultades. Totalmente humano, signos de los tiempos. Que también Hermana Genis, cuando nos señora, habla de totalmente humano, sabemos que tomó no solo la parte externa, sino la parte interior, la espiritual. Obviamente fue, como dice usted, totalmente humano y totalmente divino, ¿sí? Sin dejar su divinidad de lado, que la vistió con la humanidad. Entonces, hay que aclarar eso porque ella lo amonesta como uno de, en el aspecto de que él, pues él nunca pecó y él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y a nosotros no somos concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo, ni tampoco tenemos divinidad. Entonces, hablando de su totalidad como humano, no solamente fue la parte externa, por eso ella aquí dice totalmente humano, parte externa, interna,
la espiritual. Gracias, hermano. Y esa interna pues tiene que ver con lo que también en la palabra del Señor y en los escritos del Espíritu de Profecía y de los pioneros habla de su descendencia, cuando dice descendiente o de la simiente de David, de la simiente de Abraham, pues internamente él tuvo como nosotros unos genes que nosotros recibimos de nuestros padres. Él recibió por parte de María los genes de los ancestros de María. Y por eso en la palabra está registrada la genealogía del Señor Jesús en dos de los evangelios, Mateo y Lucas. Y genealogía quiere decir todos los genes que vienen, lo toman como un árbol, el árbol genealógico, con sus diversas ramas, es decir, diferentes ancestros de diferentes líneas que hacen parte de nosotros, que están en nuestra naturaleza, en nuestras células, en nuestra carne, ¿sí? A eso se refiere que fue totalmente humano, pero también totalmente divino, tomando la naturaleza del hombre en su condición caída. Como cada hijo de Adán, él aceptó los resultados de la obra de la gran ley de la herencia. Nadie está excepto de los que hemos nacido en esta tierra y nacerán. Todos estamos bajo la influencia o los resultados de esa gran ley de la herencia. No podemos evitar heredar genes que no quisiéramos tener, genes que nos van a, digamos, nos van a llevar a muchas cosas, pero también la ciencia, Dios le ha permitido a la ciencia demostrar que la presencia de ciertos genes se pueden modificar sus efectos bajo, por ejemplo, un cambio de alimentación, un cambio de ambiente. No estamos, el Señor no nos dejó tampoco sujetos a que como tengo este árbol genealógico, yo debo ser lo mismo que mis ancestros. Y eso lo demostró plenamente el Señor Jesús en su vida como humano, teniendo genes de personas que tuvieron una vida, pudiéramos decir, horrorosa, vergonzosa. Esos genes no se manifestaron en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vimos de quién dependió Él y cuánto le costó esa lucha. Por eso no hay excusa. No tenemos excusa para transgredir la ley de Dios. A la cabeza de la humanidad caída, el Señor se colocó a la cabeza de la humanidad caída al tomar esa misma naturaleza nuestra. No violaré un único principio de la naturaleza humana. No violaré un único principio de la naturaleza humana. No sé si es que hubo algún error en la escritura o no, leyendo y repasando esto, no entendí esta expresión. No violaré un único principio de la naturaleza humana, o no violaré cuando dice un único, es decir, no violaré ni un principio de la naturaleza humana. Eso está en Sí, el así mensaje. es, hermanita. Sí. Él no vino a ser exento de nada. O sea, las debilidades, las pasiones y propensiones naturales, él las debía tomar en cuanto a la naturaleza espiritual, o sea, la parte espiritual, y la parte física tampoco, ¿sí? Él vivió entre los pobres, sufrió necesidades, se cansaba, sentía hambre, sentía tristeza, entonces él no vino a violar ninguno de esos ni a estar exento de nada de eso, para que nadie dijera, sí, es que Cristo, él tuvo ventaja sobre nosotros y por eso él venció, pero es que nosotros no podemos vencer porque no somos diferentes a él.
Entonces él no vino a violar ninguno de esos principios, no vino a estar exento de nada, para que nadie tuviera la excusa que él venció porque estuvo exento de algo, ¿sí? Él tuvo ventaja sobre nosotros, como muchos dicen, y no es así. Él no las tuvo porque si no, él no nos hubiera dicho, no dijera en Apocalipsis 4, donde dice, así como yo he vencido, para que vosotros, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido. Entonces muchos hoy en día podrían estar diciendo, pero ¿qué venció Cristo? Si era diferente a nosotros, él no venció nada, no fue ningún ejemplo para nosotros. Por eso es que hay muchos que les retiñen los oídos cuando decimos que Cristo es nuestro gran ejemplo, porque como no aceptan la naturaleza caída que él tomó, entonces dicen, pero ¿qué ejemplo fue? Ningún ejemplo, porque él tenía ventaja sobre nosotros y por eso venció. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela, sí. Es decir, Hermana, él tomó todo lo humano. Señora, ¿puedo afirmar algo sobre lo que la hermana Ángela está diciendo de nuestro amado Jesús? Es que hay como un misterio. Para mí es un misterio que solo lo podremos, creo que en el deseo toda la gente, hay una parte donde dice que la eternidad no nos alcanzará para comprender, algo incomprensible, para comprender el eterno amor de Dios por nosotros. Porque es que hay que tener en cuenta una cosa, que Jesús vino y tomó nuestra naturaleza y estuvo expuesto a pecar porque tenía, como dicen o explican ustedes retirativamente, que, o sea, tomó la naturaleza de nosotros caída y tuvo tendencia a pecar, pero no pecó. Entonces, ¿qué hizo que Jesús no pecara si él era 100% humano, pero también 100% divino? Nosotros cuando fuimos creados en el Edén, fuimos creados de la materia, de lo que ya Dios había hecho de la tierra. Y infundió aliento de vida, su aliento de vida nos lo infundió a nosotros, a nuestro padre Adán. Y de Adán y Eva somos descendientes de toda la raza humana. Entonces, ¿qué pasa? Si antes, voy a poner dos ejemplos. En el cielo los ángeles eran puros y santos, y el rebelde cubría el trono de Dios, era un querubín cubridor. Satanás era un querubín cubridor. Y él no tenía tendencia a pecado, pues fue creado hay una parte de la Biblia, no sé si en donde dice que el Señor hizo grandes cosas cuando lo creó, era esplendoroso, era un ser majestuoso, era perfecto. ¿Y quién lo indujo a él si no tenía ninguna tendencia a pecar? ¿Qué hizo que él se rebelara contra Dios y incluyera muchos ángeles en la rebelión? O sea, ¿dónde está la consecuencia de ese pecado que él cometió en el cielo? Y después en la tierra también nos sometió y Adán y Eva estaban inmaculados, no tenían tendencia al pecado. ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué pecaron contra Dios? ¿En qué estriba el misterio de eso? Ahora nosotros podemos echarle la culpa, no, porque ya somos pecadores, porque pecó Adán y Eva y nosotros somos herederos del pecado y eso, pero Adán y Eva no tenían descendencia de pecado, ellos fueron inmaculados, perfectos, ellos fueron creados perfectos, podían ver a Dios cara a cara. Los querubines y los ángeles que estaban allá en la rebelión también fueron en algún momento de sus vidas, en la historia, fueron perfectos. ¿Qué los obligó a ellos a desobedecer? ¿El misterio dónde está? O sea, no con lo que voy a declarar, no voy a culpar ni a Dios ni a nadie. Es que nosotros razonemos en cuanto a eso. ¿En qué estriba el misterio del pecado y de la desobediencia antes y después del pecado? En la libertad con que Dios nos creó. Dios creó a los ángeles libres, por eso ellos decidieron tomar la mala decisión que tuvieron. Adán y Eva fueron creados libres y sin pecado antes de que ellos desobedecieran. Entonces, ¿qué los llevó a ellos a tomar la decisión de pecar? La libertad que Dios les dio. Porque si Dios no nos hubiera hecho libres, Él sería un dictador y nos tendría sometidos a su voluntad. Pero Él nos hizo tanto a los ángeles inmaculados como a nosotros humanos, nos hizo libres. Nosotros podemos tomar hermanita, la decisión o hermanita de no Dalila. de, de pecar o no pecar. Y ese es el misterio que o sea, debemos tener en cuenta. Después de que Jesús vino y murió por nosotros sin haber pecado, inmaculado, nosotros
podemos, mire, hay gente que es asesina, que es ladrona, que es de todo. Acepta a Jesús en su vida, se convierte al Señor Jesús, no se convence, sino se convierte al Señor Jesús y es transformado de una manera impresionante. Y uno dice, bueno, y este no era el matón, este no era, y ahora ¿por qué anda con una Biblia predicando, diciendo que Dios es amor y que esto y convirtiendo gente y haciendo maravillas en la obra del Señor? Ahí está el misterio, la libertad. Deja de matar, deja de hacer lo malo delante de Dios y de la humanidad y se convierte en un hombre diferente. A partir de que acepta a Jesús como su Salvador personal, es diferente, porque aún habiendo sido un pecador empedernido. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que aceptar que la única causa por la cual el hombre deja o no deja es la libertad, decide o no decide. Eso es lo que yo entiendo. Hermana, Gracias. hermana Dalila, hermana Sí, señor. Argenis. Bueno, usted hizo la aclaración al principio, ¿no? Usted dijo, no le vamos a echar la culpa a la libertad por el resultado del pecado. Usted lo dijo. Y eso está bien. Pero quizás, hermanita, valga la pena aclarar esto. Si la causa de la entrada al pecado a este mundo fuera el libre albedrío que Dios le dio al hombre, la libertad de elegir que Dios le dio al hombre, entonces Dios tendría la culpa de la entrada del pecado a este mundo porque hizo al hombre libre, ¿sí? Dios tendría la culpa y eso no es así. Aquí sencillamente nos tenemos que remitir a Deuteronomio 29:29, hermanos. Por favor, alguien que abriendo su Biblia lea en voz clara y audible Deuteronomio 29:29, por favor. Sí, Deuteronomio 29. Leo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias, hermana. Miren, apreciados hermanos, es peligroso para el ser humano entrar a sondear los misterios ocultos de Dios, como ese, el origen del pecado. ¿Sí? Es peligroso para el hombre entrar a tratar de entender la eternidad de Dios, el Espíritu Santo, cómo fue que Dios se hace hombre, en qué momento se hizo hombre, en qué momento. Estas cosas, hermanos, llevan a discusiones intrascendentes, a especulaciones, y al respecto de esto hay un claro dice, así dice Jehová. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Nosotros nos tenemos que ocupar de las cosas reveladas en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía. El misterio de iniquidad es eso, un misterio. Algún día en la eternidad el Señor nos explicará algunas cosas que ahora vemos como por espejo. En ese entonces las veremos cara a cara. Por ahora no podemos echarle la culpa a Dios de la entrada del pecado a este mundo porque creó al hombre libre, porque entonces la libertad sería una maldición y la libertad es una bendición. Refleja un Dios misericordioso, amoroso, que desea nuestra felicidad y desdibuja a un Dios tirano, un Dios que obliga, un Dios que viola la conciencia. Ese no es el Dios que nosotros tenemos, en el que creemos. Es verdad que el Señor nos dio libre albedrío y que el hombre decidió en ese libre albedrío pecar. Pero la causa del pecado no es la libertad. Porque entonces, si la causa del pecado fuera la libertad con la que Dios nos creó, entonces la culpa del pecado en ese mundo la tendría Dios.
Y eso sería un falso concepto que no está respaldado por las Escrituras. Entendemos que el hombre, por haber sido creado libre, decidió pecar, decidió violar la ley, pero hasta allí lo entendemos. La causa de que el hombre haya decidido pecar no es la libertad. La libertad es una bendición. La libertad la libertad nos hace libres. La libertad nos ayuda a romper con todo yugo. Y el Señor nos ha creado con libre albedrío. Nosotros debemos educarnos para que el Espíritu Santo nos ayude a elegir lo correcto por amor a Dios y con el poder de Dios. Gracias, hermanita Amén. Argenis. Gracias, hermano Carlos. Bueno, entonces continuamos donde dice, tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufridora, degradada y contaminada por el pecado. Tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída, una naturaleza sufridora, una naturaleza donde se sufre, se angustias, luchas, degradada, porque el pecado causa degradación, contaminada, el pecado se expande o se riega como cuando se contamina uno por una enfermedad, por una bacteria, por un virus. El pecado tiene esa propiedad de contaminar. Se contamina una parte y esa parte contamina la otra. Tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Ahí tenemos que volver a recordar dos palabras. Tomando la naturaleza, ¿cuál naturaleza? La caída. Y que en otras expresiones dice tomando la naturaleza pecaminosa, pero no la pecaminosidad del hombre. Entonces, esto me hizo recordar que esto nos lo habían explicado anteriormente y esto está en la página 77. La página 77 de este libro, El espíritu de profecía, Elena de White, en algo que se publicó en Signos de los Tiempos, en el año 1902, dice, vestido en las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos que él quería salvar. Punto. En él no había engaño o pecaminosidad. Él fue siempre puro e incontaminado. No se contaminó con el pecado. Aun cuando él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces ahí, en lo que hemos leído, están las dos palabras. Pecaminosa y pecaminosidad. Y leyendo bien entendemos que las dos cosas son diferentes. Entonces, entre paréntesis, al terminar esta lectura, en la página 77, es el autor, Larson. Note que Elena de White hace distinción entre pecaminosidad y naturaleza pecaminosa. Y hemos repetido y seguiremos repitiendo qué significa naturaleza pecaminosa, hermanos. Hermana, se le silenció el micrófono. ¿Se silenció? No, hermana, yo lo tengo abierto. Está bien, hermanita Argenis, continúe, por favor. Que hay diferencia entre estas dos palabras, expresiones, naturaleza pecaminosa y pecaminosidad. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Naturaleza pecaminosa, la palabra pecaminoso, pecaminosa, esa es que nacemos con una naturaleza que tiene la tendencia a pecar. ¿Y por qué nacemos con esa tendencia? Porque nacemos con unas pasiones biológicas naturales que fueron puestas y que esas naturalezas biológicas naturales, esas propiedades naturales deben estar bajo el control dentro de ciertos límites.
que si no se hace esto, pues entonces ya van a llevar a la transgresión de las leyes divinas y a esto se le llama pecado, transgresión de la ley. ¿Y qué es pecaminosidad? Acá no lo explica. Pecaminosidad, como dice ahí en lo que yo leí, dice engaño o pecaminosidad. O sea, pecaminosidad es pecado, haber pasado de esa tendencia a pecar, haber pasado al pecado. Ahí ya tener entonces una naturaleza eh, corrupta. Entonces, en él hubo naturaleza pecaminosa, pero no tuvo la pecaminosidad del hombre. Está en signos de los tiempos. Él es el hijo de una raza caída. Nació de mujer, una mujer que también tenía naturaleza humana caída, que hizo parte de una raza caída como somos nosotros. Entonces, hermano, le cedo la palabra a otro hermano, a otra hermana, para que miremos en la página 121, perdón, 123. Recordemos que estamos leyendo diversas expresiones de un punto central, de un tema central que es la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo y que digamos, esas expresiones fueron ocurrentes o frecuentes en los escritos de Elena de White o cuando fueron citados por editores o escritores de Signos de los Tiempos, de la Review and Herald, o que fueron, que los podemos leer en los mensajes que la hermana White escribía, mensajes que están numerados. Por ejemplo, aquí aparece mensaje 80, mensaje 124. Entonces son expresiones de un tema central que es la naturaleza humana caída. Entonces vamos en la página 123. Otro hermano, otra hermana que nos quiera ayudar a la lectura, y si desea hacer algún comentario lo hace, y si no, seguimos adelante. Paramos donde de pronto haya necesidad de recordar y hacer, digamos, como retroalimentación, volver a recordar esos temas. Adelante, hermano Jairo, tiene el micrófono prendido. Bueno, no sé si el hermano Jairo va a leer o... ¿Qué Siga parte voy, hermana? usted, ¿Qué parte? hermanita Ángela, siga usted y luego el hermano Jairo ya se ubica. Siga usted. Descendió al nivel de la humanidad caída, la página 123, a ese mismo nivel donde estaba la humanidad caída, a ese mismo nivel descendió. Hermano en nuestras enfermedades, hablando de pecado, la degradación que había en ese entonces. Descendió al nivel de aquellos que él quería salvar. Tenía que estar en el mismo nivel de los que él vino a salvar, ¿sí? O sea, en la misma condición que se encontraba la humanidad cuando él vino a esta tierra. Hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada, ¿sí? O sea, las mismas consecuencias, digamos así, al tomar la carne caída, la humanidad se había degenerado ya por 4.000 años de pecado, ¿sí? Y en esa condición estaba la humanidad cuando Cristo tomó esa humanidad, ¿sí? Cuando se rebajó a tomar ese cuerpo, o sea, hacerse humano. Permaneció entre los hombres como uno de ellos. Caminó con ellos, tuvo las mismas debilidades,
hablando de también las externas, sufrió penalidad, sufrió hambre, sufrió cansancio, sufrió rechazo, ¿sí? De su el propio pueblo de Dios, propios sacerdotes y todo el pueblo. Sufrió muchas situaciones, estuvo en muchas situaciones como las que nosotros también estamos. Permanecer al lado de la raza caída, o sea, Él permaneció a nuestro lado, apoyándonos, diciendo yo estoy en su misma condición, mírenme a mí, yo tengo esta naturaleza caída, ¿sí? Satanás también viene a mí con tentaciones feroces y yo pude vencerlo. Así que si yo lo pude hacer, eh, es más, estuvimos leyendo una parte donde Satanás se ensañó con Jesús. Jesús sufrió todas las tentaciones habidas y por haber. Las tentaciones mías, las tentaciones del hermano Carlos, las tentaciones de la hermana Argenis, o sea, de varios grupos, se pusieron varios grupos a los cuales Satanás tienta de muchas maneras. A este grupo los tienta de una manera, al otro grupo los tienta de otra manera. Cristo fue tentado de todas esas formas. Como un hombre entre los hombres, estuvo como un hombre caminando entre los hombres, con un cuerpo humano y con las debilidades humanas, ¿sí? O sea, obviamente hacemos mucho énfasis en que nunca pecó, como lo dice Pablo, bueno, más que todo, el texto que nosotros más hablamos es Romanos 8:3 y Hebreos 2. Hebreos 2, Romanos 8:3 dice que él condenó el pecado en la carne. Se hizo carne, aún como lo somos nosotros, hablando de su apariencia externa, ¿sí? Su forma externa. De la simiente de David, era descendiente de David, de acuerdo a la descendencia humana. Era un descendiente de David. ¿Y qué naturaleza tenía David? ¿Sí? La naturaleza caída, ¿sí? No solamente se hizo carne, sino que se hizo en la semejanza de carne pecaminosa, hablando de una naturaleza caída, naturaleza espiritual caída, semejanza de carne pecaminosa. Misterio, misterio, misteriosamente se unió a sí mismo con los seres humanos caídos. ¿Sí? Entonces, misteriosamente, este es un misterio, ¿sí? Como él se pudo unir con la raza caída, tomar una naturaleza caída, ¿sí? Para poder estar entre nosotros. Sí, adelante, hermana. Adelante, hermana Reni. Él, el hermano Jairo iba a tomar la palabra. Sí, hermana. Un representante de la raza caída. Él asumió la naturaleza humana y sus enfermedades. Ya lo habíamos visto también más atrás, ¿no? Sus enfermedades, sus debilidades, sus tentaciones. Y él fue en todas las cosas como nosotros. O sea que no tenemos nosotros ninguna desventaja, no fue igual a nosotros. Él no tomó la parte celestial para hacerse más que nosotros y nos tomó la misma parte humana, igual que nosotros. Tomó la naturaleza humana sobre sí para permanecer a la cabeza de la raza caída. Ser como, me recuerdo en las Fuerzas Armadas, que los oficiales tenían su grado, se ponían el grado los distintivos que colocan, se los colocaban cuando estaban allá en el cuartel. Pero cuando salía una comisión, ellos se quitaban esos distintivos.
porque al llevar los distintivos, era el primero que le daba el primero que le disparaba, ¿no? Entonces él tenía que mezclarse con los hombres, con los soldados, o mucho con igual como era tenía que hacerse igual a un soldado, ¿no? Porque si él se ponía un distintivo pues, de superior, era el primero que le daban. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo se quitó los distintivos del cielo y se hizo igual a nosotros, ¿no? Cristo asumió nuestra naturaleza caída. Cristo vino a ser uno con la humanidad. Así Cristo vino en el cuerpo de nuestra humillación, haciéndose igual a nosotros. Él asumió las debilidades de la naturaleza humana. Él se identificó a sí mismo con las debilidades del hombre para vivir una vida como aquella que vive cualquier ser humano. Bueno, le doy la palabra a otra persona para que siga. Entonces continuamos leyendo diversas expresiones y en todo lo que hemos leído, ¿qué es lo que se puede entender? ¿Qué es lo que se puede deducir? ¿Qué es lo que se puede concluir? ¿Habrá alguna de las que hemos leído en donde esté negando que la naturaleza humana de nuestro Señor fue naturaleza humana caída? No, está es Ninguna. reafirmando, la está reafirmando. Son diversas expresiones porque el título es ¿de cuántas maneras podría ella haberlo dicho? Estamos refiriéndonos a las expresiones usadas por la profeta del Señor en los diversos escritos, en donde se confirma que ella nunca dijo que la naturaleza del Señor no era una naturaleza humana caída, al contrario, está claramente indicando que era una naturaleza caída como la de Adán después del pecado. Entonces vamos a la página 124 y ya nos quedan críticas para atrás, en donde dice la y el Padre, mensaje, un mensaje 103, la unión, para hablar de ligación, unión entre el hombre caído y el Padre, fue el hecho de que Jesús se hizo como uno de los a quien él vino a salvar, para que él pudiera hacer esa ligación, ese puente, esa unión entre la humanidad caída y Dios. Él se identificó a sí mismo con la raza caída y se identifica tomando esa misma naturaleza. Dios lo dio a él, a la raza caída. Y la expresión más significativa de todas las que hemos leído, la expresión más significativa, digamos, de más peso, de más significado, que no deja duda de que Elena de White en ningún momento, como dijeron los teólogos en aquella época y como lo están afirmando los de ahora, que ella, como no era teóloga, como no tenía títulos, como no estaba al nivel de ellos, ella pues no pudo expresar lo que quiso decir y entonces dijo otras cosas y escribió otras cosas. Y hemos acabado de leer todas estas expresiones que el Señor la dirigió a escribir correctamente, aunque no era una teóloga, aunque no tenía títulos, y ella siempre expresó e indicó en sus escritos que fueron tomados por los editores, los escritores periódicos de época, o por escritores como aquí en el caso del pastor Ralph Larson, para tener claridad acerca de que la naturaleza del Señor Jesús fue una naturaleza humana caída. En última, que él la llama la expresión más significativa de todas. Y la encontramos en el mensaje 141
esa Dios que fue transgresor, el que violó la ley, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de la naturaleza de Dios y la naturaleza de Adán se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Para el escritor, esa es la expresión más significativa, y para nosotros igualmente está resumiendo todo lo que las expresiones que acabamos de leer. Y entonces que el pastor Rab Larson la llamó la época de la claridad, cuando la iglesia de aquel tiempo hablaba con una sola voz. Y entonces empezamos la sección 4, que se llama la época de la confusión, la época de Babilonia, porque Babilonia significa confusión, en donde ya esa unidad en esta doctrina de la naturaleza humana de nuestro Señor se pierde, se empiezan a partir del año 1952, como veremos en el estudio de este libro, empiezan a aparecer en periódicos, Review and Herald, Signos de los Tiempos y otros escritos, ya ese cambio. Y nosotros sabemos por qué a partir de 1952 se empiezan a producir esos cambios. Y él dice, la iglesia habla con dos voces. Y yo les decía al comienzo de la escuela sabática, ya hoy en día podremos decir que hay muchas voces porque hay una mezcla, han hecho una mezcla para tratar de darle a entender a los que no leen y a los que no están estudiando con juicio, dedicación, acerca de esta naturaleza del Señor Jesús. Y luego dice 1952, raya, signo de pregunta. ¿Qué nos indica este signo de pregunta? Hay un inicio, como todas las fechas que colocó el pastor Rab Larson, una fecha de inicio y una fecha de finalización, de terminación. Aquí hay una fecha de inicio, 1952, empieza la época de la confusión, empieza la época en que la iglesia habla con voces, con dos voces, pero no hay una fecha de finalización. ¿Por qué, hermanos? Porque esta fecha, porque esta época de confusión, porque esta apostasía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo irá esta época de confusión? ¿Qué podríamos decir, hermanos? ¿Tendremos una fecha en que se va a terminar esta fecha de confusión? El espíritu de profecía nos dice que esta apostasía que se inició en 1900 con la apostasía alfa y que luego se pasaría a la apostasía omega. No es que haya habido una época en que la apostasía alfa haya terminado, es que continúa ahora como apostasía omega, yendo en aumento y que no parará, estará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que por eso el pastor Rab Larson no coloca una fecha de finalización, porque no tenemos la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos fecha para decir cuándo termina el tiempo de gracia, no tenemos fechas, pero sí hay eventos que pueden indicar. Entonces, él para iniciar esta sección 4 nos coloca en el capítulo 15 dos fechas, el 10 de julio y el 17 de julio de 1952. Recordemos siempre que 1952 es el inicio
de la época, la terminación del periodo de claridad y el inicio de la época de confusión. Y entonces, bueno, nos hace falta 15 minutos. No sé, hermano Carlos, si hacemos la introducción a esta parte o dejamos para alguna inquietud, algún comentario. Bueno, entonces hagamos la pequeña introducción a esta cuarta sección. Dice que a medida que hemos estudiado las expresiones, esas que acabamos de leer y de recordar, a medida que hemos estudiado las expresiones de profunda convicción, eran los escritos de la hermana White y de los que hicieron publicaciones de sus escritos en los periódicos de Vivan Herald, Signos de los Tiempos y otros libros, eran expresiones que tenían ellos con profunda convicción, es porque ellos estaban seguros y tenían la fe absoluta en lo escrito en la palabra y en lo escrito en los testimonios acerca de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice de profunda convicción por parte de los administradores, es decir, de los presidentes de conferencias, de uniones, vicepresidentes, dirigentes, líderes. También la profunda convicción en los editores y en los escritores de nuestra iglesia, por parte de los inspiradores mensajes a la iglesia remanente, que Cristo vino a esta tierra en la naturaleza caída del hombre. Hemos visto que ellos estaban convencidos de que si Cristo no hubiese venido a la tierra en la naturaleza humana del hombre caído, ¿qué hubiera pasado? Nos dan cinco de que si Cristo no es la naturaleza humana caída después del pecado de Adán, primero, Él no podría habernos entendido realmente, y eso lo hemos estudiado y lo hemos entendido claramente. ¿Por qué Él no podía habernos entendido? Porque uno no puede entender a alguien en su máximo significado, en su máxima expresión, si uno no ha pasado, no ha vivido la misma experiencia. En estos días, una compañera y amiga que compartí con ella y vive acá en este mismo lugar donde yo vivo, me llamó con profunda tristeza y dolor para comentarme que su mamita acababa de fallecer. Y entonces uno le puede dar palabras de consolación y siente uno y recuerda uno que a uno también le ha pasado lo mismo y la puede entender. Le puede decir palabras del corazón de uno porque uno ha pasado, ¿sí? Y eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él puede entenderlo realmente porque Él pasó, vivió nuestra experiencia, la que nosotros tenemos que pasar en estos tierra. Segundo, Él no podría haber sido nuestro ejemplo, porque si Él obtuvo la victoria teniendo ventajas, todos sus poderes divinos, no puede ser nuestro ejemplo, porque siempre vamos a tener la excusa de decir, Él pudo porque tenía aquello y lo otras ventajas, pero como yo no las tengo, no puedo. Entonces, Él no podría ser nuestro ejemplo. Tercero, Él no podría haber sido un sustituto. Un sustituto es el que toma el lugar nuestro. Y Él no podría ser nuestro sustituto si no toma nuestro lugar, si no toma nuestra naturaleza, si no vive nuestras experiencias. Cuarto, Él no podría haber sido nuestro sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace Él como nuestro sumo sacerdote por nosotros? Él intercede.
con los anteriores, sino Él puede ser nuestro sumo sacerdote porque nos puede entender realmente, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es nuestro sustituto. Y la quinta, Él no podría ser nuestro Salvador. No podría ser nuestro Salvador porque no nos entiende, no es nuestro ejemplo, no es nuestro sustituto, no es nuestro sumo sacerdote. Estos puntos, esos 5 puntos que acabamos de leer, serán examinados más detalladamente en un capítulo posterior. Dice el autor, el pastor Rab Larson: yo no he encontrado ninguna voz diferente en esos puntos de vista. Todo lo que acabamos de leer, las expresiones y todo lo que hemos leído desde 1852, él dice que no ha encontrado ninguna voz disidente, una voz que diga lo contrario, una voz que deje la verdad y tome el error. Dice, no he encontrado ninguna voz disidente en estos puntos de vista. El consenso de opiniones, el grupo, la masa grande de opiniones parece ser completo. La experiencia bizarra del movimiento de la carne santa en Indiana, cuyos líderes enseñaron resumidamente que Cristo tomó la naturaleza no caída de Adán, no fue en ningún sentido la voz de la iglesia. Entonces, lo que sucedió allá en Indiana, que en este momento no recuerdo la fecha, no fue un consenso de toda la iglesia de esa época. No, fue un movimiento que se dio allá en Indiana y que quienes lideraron ese movimiento, pues dijeron que Jesús había tomado la naturaleza no caída de Adán. Y él la llama como una experiencia bizarra. Yo busqué el significado de la palabra bizarro y dice que lo pudiéramos cambiar como la experiencia rara, como una experiencia extravagante, como una experiencia de conducta desorganizada. Es decir, eso no fue una voz que se pudiera tomar como la voz única de la iglesia en esa época, porque eso no hizo parte de esa época de claridad, sino fue un movimiento que se presentó y como todo movimiento falso, pues claro, un movimiento de esos puede afectar a mucha gente y tomar esas ideas, pero no hizo parte de lo que él considera como la época de claridad de la iglesia cuando habló con una sola voz. Aun cuando exista la necesidad de que los que encuentren este trabajo, o sea, nosotros hemos encontrado ese trabajo porque el Señor nos los puso en las manos. ¿Cuál trabajo? El trabajo del pastor Rab Larson. Aun cuando existe la necesidad de que los que encuentren ese trabajo sea verificado por estudiosos competentes, ¿sí? Habrá personas muy dedicadas al estudio que cuentan con muchos recursos para hacerlo y quieran hacer una revisión de este trabajo que hizo el pastor Larson. Él motiva a que alguien lo pueda hacer. Yo creo que los resultados totales de mi búsqueda, de todo lo que él hizo, eso fue un trabajo muy juicioso, de mucha consulta, de mucha revisión. Dice, yo creo que los resultados totales de mi búsqueda hasta este punto, donde él los dejó, son impresionantes, ¿sí? Darnos cuenta del atrevimiento que han tenido estos teólogos de cambiar los escritos, de poner interpretaciones según ellos que la profeta del Señor no pudo hacer por su falta de estudio y por otras cosas, son impresionantes e impulsionadoras. O sea, este libro puede motivar, puede estimular, puede ser un incentivo, un motor para que algún estudioso que él llama competente o algunos estudios competentes
hagan revisión y continúen con este trabajo. Y terminamos diciendo que este trabajo en términos de cantidad nos dice, hemos visto aproximadamente 400 citas de Elena de White y no menos de 800 citas de otros escritores diciendo que Jesús vino a la tierra en la naturaleza humana del hombre caído. Y que entre esas 400 o 1200 citas, por lo menos la idea viniera en la naturaleza humana no caída de Adán. El gran total excede claramente 1200 declaraciones que hemos nosotros tenido por la gracia del Señor para leer y continuar leyendo. Eso en términos de cantidad, hablando de ese trabajo. Ahora, en términos de calidad, parece ser que la materia ha sido expuesta, o sea, este tema de la naturaleza humana, estos 100 años de cristología en el adventismo humano, dice, ha sido expuesta de una forma tan clara y en un número tan grande de diferentes expresiones, como lo acabamos de ver, que una mala interpretación del propósito y del intento de los escritores no sería posible. Aquí no hay una mala interpretación del propósito ni un intento de los escritores, porque todo está claro. Es por estas razones que he informado con inmenso asombro la sorprendente que viene a continuación, que hizo con que la época de claridad, que ya pasamos, llegara a su ocaso. Es decir, el ocaso es cuando se pone el sol. Está diciendo entonces que esta llegó a la época de oscuridad, a la época de confusión, e inaugurara lo que él ha llamado ahora la época de confusión. Entonces dejamos ahí, hermanos, leyendo lo que el pastor Ralph Larson opina acerca de su trabajo y nos lo coloca a todos los que hemos leído este libro como conclusión y además como un estímulo, un motor, un incentivo para leerlo, para estudiarlo. Y si hay personas competentes para que hagan revisión o continúen con esta obra, si es que hay algo para ampliarle. En 8 días empezaremos a leer los primeros, ya se cambia absolutamente esa única voz que había y vamos a encontrar todo ese mundo de confusión que vino acerca de ese cambio doctrinal. Afortunadamente nosotros ya estudiamos todo lo que sucedió en la década del 50, de los años 1917, todo lo que sucedió, esa historia de la intervención de los evangélicos con los líderes de la época, jesuitas de la época, y hacen todo este cambio doctrinal y crean toda esta época de confusión. Sí, hermana Ángela. Y ahorita iba a hacer un aporte, pero se me silenció el celular y me tocó salirme de la reunión cuando terminamos lo que fue la sesión 3, la época de claridad, y podemos ver todos estos meses que llevamos analizando en este libro, La naturaleza de Cristo. Hoy en día hay muchos pastores que dicen, no importa cuál naturaleza haya tomado Jesús. A mí me lo dijo un pastor. Lo que importa es que Cristo te ama, que Cristo murió por ti y ya, pero no importa qué naturaleza haya tomado. Y como hemos podido leer toda esta época de claridad, el último brillo de claridad, la carta Baker, bueno, todo esto de cuántas maneras, como lo leímos hace un momento, de cuántas maneras
podría ella haberlo dicho. Todo esto contradice a estos hombres que están hablando hoy, que no importa qué naturaleza tomó Cristo. Esta es una doctrina fundamental que nosotros debemos entender, la verdadera naturaleza que Cristo tomó. Y sí importa, sí importa. Y la profeta y los pioneros durante estos 100 años de cristología, como lo hemos ya leído hasta ahora, que ya llegamos a 1952, a la época de confusión, ¿sí? Y hemos visto por todo este caudal de citas, más de 400 citas de la profeta del Señor y las otras 800 citas más o menos de los pioneros. No sé si me escuchan, hermanos. Sí, hermana. Sí, lo que pasa es que se me ha Sí, ido un poco señora. la señal. Sí, está bien. Sí. Entonces, para aclarar esto, que ya pues que terminamos esta la sesión 3 y pasamos a la sesión 4, hemos visto que aquí todo este caudal de citas ha contradicho lo que están diciendo los pastores apóstatas ahora, como, bueno, y la confusión en cuanto a la naturaleza de Cristo, todo lo que se está enseñando hoy en día, incluyendo el sostén propio, como han apostatado también en este tema. Tenemos que denunciarlos porque así es, porque han renunciado a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Entonces van en declive cada día al abandonar el espíritu de profecía y la Biblia, los escritos bíblicos, van en declive cada vez más hacia la perdición. Entonces vemos acá la claridad que nos muestran estas citas y en cuanto a la verdadera naturaleza de Cristo y que es importante sostener la verdadera naturaleza de Cristo porque están involucradas muchas verdades alrededor de esta doctrina tan fundamental. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Hermana Ángela, hace la oración para la invitación a nuestros hermanos durante la semana, yendo si hubo algo que quedó, Hermana Genis, he tenido muy señora. mala señal. Yo creo que es mejor Bueno, que otro hermano tome la palabra para ahora porque tengo muy mala señal. sí. Yo también estoy anoche con internet que me saca, pues, es la señal que está molestando. Que ahí la participación acá en el estudio. Vamos a arrodillarnos, vamos a terminar esta escuela sabática. La invitación para el próximo sábado y a los hermanos que tienen el libro en físico o a los que lo tienen en PDF, Entonces no es problema de ustedes, es problema de como que todo el país podamos está así. volver a leer lo que Bueno, sábado, volver a Dios los leer lo bendiga. que leímos en este sábado y de pronto avanzar un poquito más en lo que estudiaremos, que como todas las partes que hemos venido son importantes y como lo llama aquí el autor del libro, dice que con inmenso asombro comienza a compartirnos esas sorprendentes declaraciones no históricas, es decir, pasan por encima de esa historia denominacional, pisotean todo esto y empieza No se escucha nada, esa hermano. época, Está mala la señal en todos lados. esa Dios época quiera que se mejore. terrible, esa época de confusión. Hermanos, ¿ustedes me están escuchando? Sí, hermanita Argenis, adelante, siga. Vamos a orar, Disculpe. hermanos. Vamos de rodillas y vamos a orar. Eterno Señor y Padre nuestro, nuevamente sus hijos aquí de rodillas, damos infinitas gracias por permitirnos la realización de este estudio, por permitirnos, Señor, el gozo, la alegría de ahondar en esta doctrina, de tener estos conocimientos básicos, fundamentales, para que nuestra fe cada día
sea fortalecida. Gracias por los siervos del Señor que han contribuido en los escritos, en la divulgación de estos materiales. Señor Jesús, muchas gracias por ser nuestro sumo sacerdote, por ser nuestro ejemplo, nuestro sustituto y nuestro Salvador. Gracias porque hemos comprendido que al tomar nuestra misma naturaleza, al hacerse uno con nosotros, al hacerse el representante y estar a la cabeza de esta raza caída, es nuestro gran sumo sacerdote que está en los cielos, allá en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por su infinito amor, por ese maravilloso plan de salvación. Ayúdanos, Señor, a no tomar esto como con la seriedad que quizás no lo hayamos visto, Señor. Esto es trascendental para nuestra salvación y la salvación de todas las personas que deben conocer estas grandes verdades. Gracias porque a través de estos medios muchas personas han conocido y conocerán la verdad, la verdad que su palabra dice que nos hará libres. Todo esto lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.